Buenas tardes, mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago y soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de Estadística de la Educación voy a hablar sobre el papel que tiene la estadística en el proceso de investigación. La estadística tiene como objetivo la aportación de información que puede servir de base para trabajos posteriores y análisis más complejos que entran en el cometido de la estadística inferencial. Así, los datos recogidos deben responder a una hipótesis u objetivos previamente planteados, pues estas tablas y estos gráficos no significan nada en sí mismas, si no existen garantías de su representatividad del control de variables que es preciso tener en cuenta y la elección de los instrumentos más adecuados. Es por eso que el papel de la estadística en cada una de sus fases es para delimitar las posibilidades y las limitaciones en cada una de estas para el campo socioeducativo. Entonces tenemos como primer punto es en el problema de investigación, que este se ubica en la identificación y selección del problema, en el cual debe representar la estadística no como cálculo de estadístico, sino como garantía para poder establecer relaciones entre las características que se analizan. Como punto número 2, tenemos la formulación de hipótesis y objetivos. Esta ayuda al investigador a formular una hipótesis o a enumerar sus objetivos, en el cual se le exige que las hipótesis sean contrastables y los objetivos comprobables. Esta tiene que disponer de una serie de instrumentos que recoja de datos que ofrezcan una información nítida y detallada sobre ese problema que se ocupa y cuya solución se adelanta en la hipótesis. Como punto número 3 tenemos en el control de variables extrañas. En esta se da lo que es la investigación de naturaleza cuantitativa, en el cual es uno de los elementos clave que consiste en alcanzar un buen control como medio que nos permitirá asegurar la validez de los resultados alcanzados. Esta trata de llegar hasta donde sea posible respetando el objeto de estudio para evitar la contaminación de los resultados. Como punto número 4 tenemos la definición de las variables. Este es la investigación empírico-experimental, en el cual la hipótesis establece una relación de dependencia o de casualidad entre las variables, de tal forma que el investigador, cuando formula sus hipótesis o objetivos, está indicado la relación entre aquellas variables sobre las que interviene y modifica aquellas o aquellos que recogerán los efectos de esa intervención. Como punto número 5 tenemos el contraste de hipótesis o comprobación. En su objetivo es uno de los más importantes del proceso de investigación, ya que esta manifiesta de forma explícita la utilización de la estadística. Esta es para la comprobación empírica de las hipótesis, también cuya su utilización depende de la calidad de los datos recogidos en la investigación. Y como punto final tenemos lo que es decisión estadística. Esta consiste en decidir si la hipótesis se rechaza o por consiguiente se acepta, en el cual la hipótesis alternativa y hipótesis de la investigación esta decisión. Mi nombre es Joana Palestina y acerca de la materia de estadística en la educación vamos a comentar dos lecturas: utilidad de la estadística en el campo de la educación y el papel de la estadística en el proceso de investigación. Primero,
La utilidad de la estadística en la educación es una parte indispensable de la educación, de cómo saber utilizar y facilitar el proceso del trabajo profesional, así como la formación académica. Con la estadística podemos ver las variables de las problemáticas en la educación, por ello es de mucha utilidad. Los contenidos básicos de la estadística son las principales para tener un manejo adecuado y tener una idea apropiada y poder desenvolver en cualquier ámbito la vida profesional del docente. Es importante conocer que la unidad de análisis estadística se refiere a qué se está estudiando o a qué se va estudiando. Esto se puede referir a un objeto, a alguna situación o persona. Bueno, para continuar con el papel de la estadística en el proceso de investigación, es importante saber el proceso de investigación estadístico. Primero es identificar el problema y selección del problema. También saber llevar un control de las variables y elementos, así como la formulación de hipótesis y objetos. Y estos deberán ser contables y los objetivos comparables. Con ello me refiero que para llegar a la solución de dicha problemática. También es importante la definición de variables. Con esto se refiere a la relación de identificar la dependencia o casualidad de las variables para poder formular una hipótesis u objetivo. También es indispensable llevar el control de las variables extrañas. Esto se refiere al número de variables que permita asegurar y validar los resultados alcanzados para llegar al objetivo y evitar la contaminación de resultados. Otro punto importante, el contraste de hipótesis o comprobación de objetivos. La comprobación de objetivos es muy importante para la investigación y la utilización de la estadística para poder, de esta manera, esta va a ser de apoyo y va a resolver y analizar los datos requeridos de la investigación. Entonces, con ello me refiero a que es la comprobación de la hipótesis para saber con claridad si al analizarla a detalle, estas cuestiones sí cumplen con las características que tiene que tener por medio de la estadística. Y para concluir, otro punto importante es la descripción estadística. Esta concluye con un denominado valor del estadístico y esta será diferente según la prueba estadística para llegar a concluir si las diferencias entre grupos son reales y no aleatorias. Cuando esto nos referimos aleatorias es que no son explicables por el efecto del azar. Entonces, este sería el proceso estadístico de la investigación. Y como un extra es que la estadística descriptiva aporta la información de datos. Con esto nos referimos a las características y variables. Y esto sería todo por mi parte. Es Abigail Badillo Ortega, de la licenciatura en Pedagogía de cuarto cuatrimestre. La materia es Estadística en la educación. Tema: utilidad de la estadística en el campo de la educación. Este tema menciona varios puntos en el campo de la educación. Puede servir para medidas antropométricas de estudiantes, control de enfermedades más frecuentes en los estudiantes, estadísticas sociales, con quién viven y cómo viven, estadísticas demográficas de la institución con respecto a edad y sexo, cantidad de alumnos en los niveles de educación de la institución, niveles de conocimiento en áreas específicas de las ciencias, cantidad de alumnos en el sistema de educación privada o pública, y por último, las asignaturas que generan mayor dificultad en los estudiantes.
La estadística presenta una herramienta para el área educativa y conocer su correcta utilización facilita el trabajo profesional y la formación académica. La enseñanza-aprendizaje se ve beneficiada al determinar un plan de acción que ayuda a determinar las variables que generan mayor problemática en el sistema educativo. El papel de la estadística en el proceso de investigación. Después de analizar los aspectos funcionales de la estadística, se determina que es una ciencia instrumental de apoyo a la investigación. Desde el punto de vista, nos interesa destacar aquellas funciones que se relacionan de forma más directa en este proceso, y no quiere decir que descartemos los demás usos. En este sentido, la estadística descriptiva aporta información que puede servir de base para trabajos posteriores al análisis más complejos que entran en el contenido de la estadística inferencial. En conclusión, la estadística no solo entra en el ramo de la educación, sino también en otros aspectos o en otros contextos, pero en específico hablamos de la educación. Y como ya lo mencionan los ejemplos, la estadística puede ayudar en muchos contextos a la educación. Gracias. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la utilidad de la estadística en el campo de la educación. Y bueno, la estadística pues ha adquirido un papel fundamental en la investigación, ya que nos permite indagar pues sobre hechos que requieren cierto control y también para tomar decisiones, lo que implica también la recolección, síntesis, análisis y clasificación e interpretación de datos. En el campo educativo se recurre a la estadística como una herramienta que permitirá el conocimiento de diferentes hechos o el control de diferentes situaciones que se lleven a cabo dentro de la institución. Un ejemplo de ellos pues son las medidas antropométricas o representar las asignaturas que generan mayor dificultad o la cantidad de alumnos en escuelas privadas públicas o niveles de conocimientos en áreas específicas. Sin embargo, no es suficiente con obtener datos y poderlos interpretar. Se requiere de una investigación que permita brindar veracidad a los datos obtenidos. En el proceso de investigación, la estadística está presente al plantear el problema, ya que establece relaciones entre las características que analizarán y se determinará un modelo estadístico que permita solucionar pues el problema. También al plantear hipótesis y objetivos, ya que nos permite conocer los datos que deben ser calculados y el análisis estadístico que debe ser analizado. También está presente en el control de las variables extrañas, como las cualitativas, ya que la estadística aporta el análisis para la selección de sujetos que tengan características similares y poder lograr el control y se puedan realizar pues las afirmaciones más verídicas. Para la definición de las variables, la estadística se encarga de la recolección de los datos para que sean fiables y válidos, ya que otorga fórmulas que garantizan la medida precisa de estos datos. Otro momento en el que está presente la estadística es al contrastarse las hipótesis o comprobar los objetivos, ya que se recurrirá a pruebas estadísticas que dependerán de la calidad de los datos recogidos. Y por último, en la decisión estadística, ya que al obtener el valor de los datos,
según la prueba realizada, se ha de interpretar y se ha de llegar a una conclusión. Aquí, pues, la estadística ofrece los valores teóricos y críticos de los datos en alguna gráfica o una tabla. En todos los pasos se requiere la utilización de la estadística y nos va a permitir obtener datos más confiables que nos permitan resolver los problemas. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la utilidad de la estadística en el campo de la educación. Como bien sabemos, en el campo de la educación se recurre a la estadística como una herramienta que permitirá el conocimiento y control de diferentes situaciones o hechos que se genere pues dentro de la misma. Algunos ejemplos son las medidas antropométricas de los alumnos, el control de enfermedades más frecuentes entre los estudiantes, estadísticas demográficas de la institución con respecto a la edad y sexo, la cantidad de alumnos en escuelas privadas o públicas, la cantidad de alumnos en diferentes niveles o presentar las asignaturas que generan mayor dificultad para los alumnos. En sí permite comprender los trabajos que se publican en revistas, de los procesos implicados en la investigación educativa, también diseñar y desarrollar estudios empíricos en el campo pedagógico y en sí facilita el trabajo, la formación académica, la enseñanza y aprendizaje, ya que ayuda a determinar un plan de acción que pueda ayudar a determinar las variables que pueden generar mayor problema dentro del campo educativo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzat Berenice Sánchez Santiago y soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. A continuación, en la materia de Estadística de la Educación, hablaré sobre el tema de utilidad de la estadística en el campo de la educación. Esta se presenta mediante medidas antropométricas de estudiantes, control de enfermedades más frecuentes en los estudiantes, estadísticas sociales como con quién vive y datos de vivienda de cómo viven, estadísticas demográficas de la institución con respecto a edad y sexo, cantidad de alumnos en los niveles de educación de la institución, niveles de conocimiento en áreas específicas de las ciencias, cantidad de alumnos en el sistema de educación privada o pública, presenta las asignaturas que generan mayor dificultad de los estudiantes. Es por eso que la estadística representa una herramienta para el área educativa y para conocer su correcta utilización facilita el trabajo profesional y la formación académica. La enseñanza-aprendizaje se ve beneficiada al determinar un plan de acción que ayude a determinar las variables que generan mayor problemática en el geometría sistema educativo, en el cual los contenidos básicos de la estadística son las principales para tener un manejo adecuado y tener una idea apropiada y poder desenvolver en cualquier ámbito la vida del profesional docente. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Méndez Reyes, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. La materia que corresponde es Estadística en la Educación, con el asesor Rafael Ríos Bonilla. El trabajo correspondiente es de la sesión 3. La primera lectura es Utilidad de la estadística en el campo de la educación. Nos dice que dentro del campo de la educación, la estadística pues tiene una utilidad muy importante, como por ejemplo, la cantidad de alumnos, los niveles de conocimiento en áreas específicas, la cantidad de alumnos en el sistema
ya sea privada o pública, la presentación de las asignaturas que generan mayor dificultad en los estudiantes, las estadísticas sociales sobre con quién viven o cómo viven, entre otras. Nos dice que pues la estadística pues es una herramienta que facilita el trabajo profesional y la formación académica. El papel de la estadística en el proceso de investigación, que es otra lectura, aquí nos dice que, como ya lo habíamos visto anteriormente, la estadística hay dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva, pues nos dice que aporta información que nos puede servir de base para trabajos posteriores y análisis más complejos que entran, en este caso, en la estadística inferencial. Como sabemos, pues hoy en día la toma de decisiones pues es una tarea muy importante para los investigadores, también para los gerentes, los directores y en este caso también los políticos. Es aquí donde pues las personas necesitan la información de alta calidad, ya que nos dice que los datos que son recogidos pues deben responder a una hipótesis previamente pues planteadas. Las tablas o gráficos pues no significan nada si no existen garantías de lo que se está representando. Para entender el papel de la estadística pues se manejan por fases, son 6 fases. La primera pues nos dice que se ubica en el problema de investigación, nos dice que se ubica en la identificación y selección del problema y que desde ese momento pues debe estar presente lo que es la estadística, así como identificar si existe algún modelo estadístico que sea capaz de ofrecer una respuesta al problema. Pues en sí la estadística es la que permitirá afirmar que si el problema cumple una condición o no en la cual pues los datos sean posible de alcanzar las respuestas. En la número 2 que dice en la formulación de hipótesis, es cuando se realiza la formulación de, como su nombre lo dice, la formulación de hipótesis o en este caso la enumeración de los objetivos del investigador, los cuales tienen que ser contrastables y comprobables, que si no es así pues no se puede. En la número 3 dice que en el control de variables extrañas, pues nos dice que aquí se trata de llegar hasta donde sea posible, siempre y cuando se respete el objeto de estudio. En la número 4, en la definición de las variables, pues en esta nos dice que el investigador, cuando formula sus hipótesis, está indicando la relación entre aquellas variables sobre las que interviene y cuáles las modifica y de aquellas que recogerán los efectos de esa intervención. En la número 5, en el contraste de hipótesis o comprobación de objetivos. En esta fase, pues es uno de las fases o los momentos más importantes dentro del proceso de la investigación, ya que para la comprobación dependerá de la calidad de los datos que se recogieron en la investigación. Y por último, que es la número 6, en la decisión estadística, pues nos dice que esta consiste en decidir si la hipótesis de nulidad se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa o la hipótesis del investigador. Gracias. Hola, buenas tardes. Este audio pertenece a lo que es estadística en la educación. Aquí hablaremos la utilidad de lo que es en la estadística en el campo de la educación. Pues la estadística es utilizada para las estadísticas sociales, estadísticas demográficas. Por ejemplo, en las estadísticas sociales pues se usa de cómo los datos de viviendas, las estadísticas demográficas pues de la institución pues se habla sobre lo que es respecto a la edad y sexo. También se usa la estadística para ver en una cantidad de alumnos en los niveles de educación de cualquier institución. Se utiliza para los niveles de conocimiento en áreas específicas de la ciencia,
la cantidad en el sistema de educación privada o pública y para presentar asignaturas. La estadística presenta una herramienta para el área educativa y conocer su correcta utilización facilita el trabajo profesional y la formación académica de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Se ve beneficiada al determinar las variables en la geometría del sistema educativo. En lo que es el problema de investigación, pues para el punto de arranque de toda investigación se inicia en la selección del problema. Es a donde hay que el problema es ahí donde se presenta la estadística en la búsqueda del problema. Así se inicia analizando el problema y sus características y se ponen de manifiesta las variables que se trata de identificar. Si se tiene un modelo estadístico capaz de ofrecer una respuesta adecuada al problema. En lo que se refiere a la formación de hipótesis, pues es cuando el investigador formula una hipótesis o enumera sus objetivos que se le exige de la hipótesis, que la hipótesis sean considerables y los objetos sean comprobados, así como la hipótesis establece el valor predictivo de una prueba sobre la otra, refiriéndose a los valores que alcanzará la correlación medidos en tiempos diferentes. También hablamos lo que es el valor de las variables extrañas, pues en la investigación de la naturaleza cuantitativa uno de los elementos clave consiste en alcanzar un buen control como medio que nos permita asegurar la validez de los resultados alcanzados y garantizar el control en los procesos de investigaciones empíricas. Supone que se aíslan o minimizan los efectos de las covariaciones y la influencia de las variables extrañas. También en la definición de las variables, pues es en la que la hipótesis establece una relación que dependerá depende de la dependencia o de casualidad entre las variables, de tal forma que el investigador, cuando formula su hipótesis u objetivos, pues están indicando la relación entre aquellas variables sobre las que interviene o modifica, y aquella o aquellas que recogerán los efectos de tal intervención. En el contraste de hipótesis o comparación de objetos, pues en contraste y comparación de objetos es uno de los momentos más importantes de lo que es el proceso de investigación, puesto que es donde se pone de manifiesto de forma explícita o la utilización de la estadística y así resolver y analizar los datos recogidos en lo que es la investigación. Lo que es la decisión estadística, pues en la decisión compara lo que son los dos valores de lo estático correspondiente, por lo que por un lado tenemos el denominado valor empírico, que se obtiene de la respuesta de los sujetos que participan en la investigación. En ese cálculo, pues la herramienta principal del cálculo y sobre todo de la selección más adecuada de lo que es la estadística, la regla general asociada al contraste de hipótesis y la decisión estadística nos dice que cuando el valor empírico de lo estadístico es mayor que el valor teórico o crítico, pues se rechaza. También nos hablaba de lo que es la estadística y su relación con las ciencias sociales. El desarrollo en las ciencias sociales, pues no se puede entender sin el papel se puede entender que es un papel importante que ha desempeñado la estadística. Su origen se encuentra unido al interés de los investigadores y científicos. Es por eso que hay diferentes ámbitos en lo que las ciencias sociales en los que actúa y aporta sus conocimientos en la estadística. Algunos ámbitos pues es lo que es la educación, la psicología, la sociología, la economía y pues existen entre otros. En ese tema pues nos pudimos dar cuenta cómo es importante el papel que desempeña el estudio de la estadística, desempeña la estadística como ciencia para el apoyo de la investigación en el campo social y en el campo educativo. Es por ello que mencionábamos que pues la estadística se puede usar en diferentes campos. Hablábamos de lo que es la estadística social, la estadística demográfica, para ver en la cantidad de alumnos
en diferentes niveles de una institución o de varias instituciones, en los niveles de conocimiento y en la cantidad de alumnos de que se en algunos sistemas de educación. Es por ello que lo que es la estadística pues es un campo muy importante en lo que es la educación. Buenas tardes, este audio pertenece a la materia Organización y Gestión de las Instituciones Educativas. En este tema hablaremos lo que es la macroorganización, que es el concepto que nos permite comprender la interacción entre dos o más organizaciones o instituciones regidas por reglas que no implican relaciones de jerarquía entre ellas. Este concepto pues fue desarrollado por Malthus, que él tomaba también tres elementos que interactúan entre sí, que a su vez hacen parte del capital social, el capital humano, el capital material y el capital organizativo. En lo que se refería en capital humano, pues se refería a lo compuesto por valores, ideologías o conocimientos de personas. En el capital de materia, pues tenía que ver con recursos físicos y de materiales. En lo que era el capital organizativo, tiene que ver con la tradición y los valores que denominan las prácticas de trabajo, de tal manera que organización pues lo conceptualiza como la interacción humana que cumple una misión estable sometida a las reglas de un sistema microorganizativo y macroorganización, como el conjunto de sistemas microorganizativos que operan en un espacio político institucional. Según las reglas de direccionalidad, departamentalización, gobernabilidad y responsabilidad que se establece un juego macroorganizativo, es decir, que la macroorganización es un juego donde cada organización participante es un jugador con un grado relevante de anatomía, y que las relaciones entre las microorganizaciones que componen una macroorganización son paralelas de interacción, ya que interactúan entre sí y que es un juego sometido a reglas, por lo que Malthus pues distingue 4 tipos de reglas comunes a los que los sistemas de micro y macroorganizativos, cuya calidad dependerá la eficiencia y eficacia de toda la gestión del respectivo sistema. Entre ellas pues son la regla de direccionalidad, que se refiere a que definen la misión o las diferentes misiones; las reglas de departamentación, que definen la estructura organizativa al definir cuáles o cuántas son las organizaciones; las reglas de gobernabilidad, que define las competencias y capacidades de cada organización o departamento; las reglas de responsabilidad, que determinan las responsabilidades por el desempeño. También es esencial 3 elementos de saber que son esos 3 elementos del saber los llamó triángulo del juego macroorganizativo, los cuales era el sistema de formación de agenda del dirigente, el sistema de petición y rendimiento de cuentas y el sistema de gerencia por operaciones. Estos 3 sistemas pues conforman y determinan lo que es la calidad de la gestión, siendo la más importante para Malthus. Tiene que las reglas de responsabilidad determinan el sistema de petición y rendición de cuentas, y esto a su vez domina el juego macroorganizativo, y por lo que la calidad de la gestión pues es por lo tanto el sistema rector. En lo que se refería a la legislación educativa de México, nos hablaba de que el sistema educativo pues es una estructura de enseñanza integral para un conjunto de instituciones y organismos que la regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticos, relaciones, estructuras y medidas didácticas por el Estado de un país. Por lo tanto, también nos hablaba de cómo el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues nos estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que se impartirá de una forma
forma gratuita y que por lo tanto promoverá y atenderá todos los tipos de modalidades educativos, y que la educación impartida pues por el Estado debe de ser laico y ajena a cualquier doctrina religiosa, y debe de ser orientada por los resultados del progreso científico, y que lucha contra la ignorancia de los prejuicios, contribuyendo a la mejor convivencia humana, al precio por la dignidad, la integridad de las personas, la familia y al interés de la sociedad, pero que también para que se dé lo que es el artículo 3, pues debe de darse también lo que es el artículo 31. En él nos muestra pues que nos muestra igual el artículo 31, igual de la Constitución, establece que pues es una obligación de los mexicanos hacer que sus hijos pues acudan a las escuelas públicas y privadas para obtener la educación, o sea que tanto el artículo 3 como el artículo 31 pues van de la mano, y las dos pues van dirigidas a lo que es la educación. Gracias. Buen día, mi nombre es Janet Berenice González Macías. En este audio voy a abarcar el tema utilidad de la estadística en el campo de la educación para la materia estadística de la educación. Bueno, nos dice que la estadística se utiliza en la educación para el control de enfermedades más frecuentes en los estudiantes, estadísticas sociales y datos de la vivienda, estadísticas respecto a la edad y el sexo, cantidad de alumnos, niveles de conocimiento y asignaturas con mayor dificultad para los estudiantes. Estos son algunos de los ejemplos en los que se podría utilizar la estadística en el campo de la educación, así como también pues es una herramienta que facilita el trabajo y la formación académica. Es utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar un plan de acción que ayude a mejorar el aprendizaje o pues a mejorar los procesos que se llevan a llevar a cabo para que el aprendizaje sea significativo. En la otra lectura que nos hablaba acerca del papel de la estadística en el proceso de la investigación, nos dice que la estadística pues ya es entendida como una ciencia instrumental de apoyo a la investigación. En la investigación pues se ubica en la identificación y selección del problema. Está presente aquí la estadística no solo como el cálculo, sino como la garantía para poder establecer relaciones entre lo que se analiza. Pues también el papel de la estadística puede abarcar distintos pues rangos en la investigación, como la formulación y la hipótesis de objetivos, que pues exige que la hipótesis que la hipótesis sea contrastable y los objetivos pues sean comprobables. Esto pues requiere que los procesos de estadística pues sean válidos. También pues abarca lo que es el control de variables, la definición de variables, la comprobación y pues la decisión de estadística. Y eso sería todo. El tema es el objetivo de la estadística en la educación, en lo que es estadística. En la lectura menciona sobre los objetivos, pues son comprender los datos a base de la percepción social, analizar desde el punto de vista crítico de los contextos educativos y sociales, comprender que la educación se basa en el contexto científico, para lo cual su estudio cualitativo y cuantitativo pues es fundamental. Esta ciencia ayuda al ejercicio de la investigación, que sirve para la planeación de nuevos programas educativos que ayudan a evitar la deserción escolar y ayudan a mejorar la administración de las instituciones educativas. También menciona sobre la estadística y sus áreas de aplicación. La estadística se utiliza pues en todas las áreas del conocimiento, ya sean humanísticas, técnicas, científicas, laborales, deportivas. Siendo un poco más específico, la estadística se aplica en la ingeniería,
la medicina, psicología, economía, geografía, física, en la química, la agronomía, la administración, la biología, la ecología, la antropología, historia, contaduría, planeación, política, etcétera, y que aunque los problemas de cada área o ciencia son diferentes, pero pues se maneja siempre lo que son los números. Las técnicas que se utilizan para el análisis estadístico pues son las mismas. Entonces pues por eso es que en todas esas ramas se maneja lo que es la estadística. También menciona que la estadística pues es una ciencia de aplicación práctica casi universal en todos los campos científicos.